Diga, pero todos estén muy bien. La gracia y la paz de nuestro Dios sea con todos nosotros hoy una vez más. Bienvenidos a nuestro tiempo de escuela dominical. Quiero invitarles, por favor, que me ayudaran colocando sus teléfonos celulares en silencio y ubicándose en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ubicados en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10 del 19 al versículo 25. Leemos la palabra de Dios y luego de ello oramos. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te bendecimos, oh Señor. Exaltamos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, pero también tu bondad, tu amor. Y te damos gracias por expresarla a nosotros. Nosotros no lo buscamos, nosotros no nos merecemos tu bondad, y sin embargo, tú nos atiendes con amor. Tú te acercas a los hombres, tú irrumpes en nuestra realidad para acercarnos a ti. Y que hoy estemos aquí es una muestra de ello. Gracias una vez más por inclinar nuestros corazones para ti, por hacernos entender lo valioso de este tiempo. Por favor, renueva nuestros afectos por ti, por los tiempos de aprendizaje bíblico, por el tiempo de adoración congregacional. Que lo hagamos porque lo amamos y para tu gloria, y no para ser vistos y cumplir nada más. Ayúdanos, Señor, por favor, y acompáñanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos entonces con nuestro tiempo de escuela dominical. Hoy vamos a tener media hora de el repaso y de terminar nuestra clase acerca del pacto de membresía o el pacto de la iglesia. Y luego vamos a tener un espacio amplio donde usted pueda tener o hacer sus preguntas. Recuerde, tengo ya unas 3 semanas instándolos a que puedan anotar sus preguntas y anticipándoles que vamos a tener un tiempo más amplio para responder sus preguntas. Estamos terminando las clases. Hoy oficialmente se terminan nuestras clases de discipulado inicial o de premembresía. Entonces,
mientras yo voy hablando, y si se le olvidó que vamos a tener la oportunidad más amplia de responder algunas preguntas, entonces vaya anotando sus preguntas, vaya recordando, vaya trayendo a memoria mientras que yo hablo, o mientras que hablamos, mejor dicho. Por eso quiero preguntar, ¿qué hemos visto, o qué, mejor dicho, específicamente, qué vimos la semana pasada? Cuéntenme, ¿qué vimos la semana pasada? ¿De qué hablamos? Le acabo de dar una pista. Diez segundos para que piensen ahí. ¿De qué hablamos la semana pasada? Bien, del pacto de membresía. ¿Qué decíamos del pacto de membresía? Ok, se definía el pacto, que es un pacto, y se diferenciaba con lo que la gente entiende en la actualidad de pactos por el contexto de la falsa doctrina de la prosperidad. ¿Qué más? ¿Quién levantó la mano por aquí? ¿Fuiste tú que lee? Ok. 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 Ujú. Ok, muy bien. Es interesante eso porque el que nos está dando la perspectiva o el principio general que seguimos a la luz de cómo Dios se ha relacionado con su pueblo a través de pactos y ha asegurado sus promesas a través de un pacto. Entonces, su pueblo es el pueblo del pacto y se relaciona también entre ellos de manera comprometida o de manera pactual. Y recoge bastante bien la idea porque decíamos que yo sé y que sabemos que cuando hablamos de pactos, estando ya tan manchados con la filosofía actual de los supuestos pactos o cómo la gente se relaciona con Dios a través de tratar de negociar con Él, tenemos un entendimiento distorsionado del pacto. Pero ya lo hemos visto ampliamente. Queremos rescatar el término y además de rescatar el término, queremos ponerlo en su contexto bíblico. ¿Qué dice la Biblia de los pactos? ¿Y por qué nosotros como iglesia hacemos un pacto de membresía o un pacto de iglesia? Y eso fue lo que tratamos de hacer. Y no solamente lo vinculamos como en cómo Dios se ha relacionado con su pueblo y en que nosotros seamos el pueblo del pacto, sino que también lo vinculamos con la luz de la naturaleza, donde entendimos que esa formalidad del pacto, esa seriedad y esa solemnidad es algo que no solamente se expresa en la iglesia. Como seres humanos sabemos que los compromisos y la formalidad y solemnidad en ellos comunican la importancia de eso que estamos haciendo. ¿Y qué ejemplo colocábamos? Diego. Ok, nos vestimos de una manera formal ante lo importante de esa cuestión que vamos a hacer. ¿Qué más? ¿Cuándo somos formales fuera de la iglesia? Es algo importante, ¿verdad? Hay autoridades civiles y académicas. ¿Qué más? Muy bien. Formal porque es algo importante y hay que guardar la solemnidad del momento.
¿Recuerdan aquella expresión del juez que aparece en las películas? Tum, 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 orden en la sala. Porque amerita eso. ¿Qué más? ¿Dónde más nos vestimos de manera que comunique la importancia de lo que estamos haciendo? Matrimonio. Estamos haciendo un pacto matrimonial. Un pacto matrimonial y debemos comunicar la solemnidad y la importancia de lo que estamos haciendo. Muy bien. Todo lo que tiene que ver con eso. Ahora, si eso es así, la luz de la naturaleza, ya nosotros lo hacemos y lo hacemos porque hay autoridades y cosas importantes que hacer, académicas, civilmente hablando. Eclesiásticamente, ¿acaso no hay importancia en lo que nosotros hacemos y en los compromisos que asumimos? ¿Cómo aseguramos una promesa entre nosotros si no, como bien lo enseña la Biblia, a través de un juramento o pacto o un compromiso formal? En este caso, un compromiso de membresía. ¿Por qué? Porque la iglesia es importante. Dios nos ha dado la cabeza de la iglesia que es Cristo y Cristo nos ha dado autoridades en la iglesia. La iglesia como institución tiene autoridad sobre los creyentes y por lo tanto es un ente legítimo que puede demandar de aquellos que quieren ser parte de esa iglesia un compromiso, así como lo demanda el Colegio de Abogados, así como lo demanda el Tribunal Supremo de Justicia, así como lo demanda la Asamblea para cuando va a ordenar el presidente. Son instituciones legítimas que tienen la autoridad para requerir un juramento o un compromiso de aquellos que van a formar parte de ese ente. Así la iglesia tiene la autoridad. Decíamos hablando de la confesión, que una autoridad, si una autoridad legítima lo requiere, el registro civil, una autoridad legítima requiere para casarlos un pacto o un compromiso asegurado, lo firman. ¿Por qué? Porque ahora esa autoridad o esa institución tiene la capacidad dada por la persona de ejercer disciplina y autoridad sobre ellos. Por ejemplo, el Colegio de Abogados puede quitar el título, o ¿cómo que se le dice? Quitar la licencia. Igual el Colegio de Médicos, de Abogados, de Ingenieros. Un político de la Asamblea Nacional puede ser destituido. ¿Por quién? Por las mismas autoridades que lo colocaron. Y dentro de la iglesia también sucede eso. La iglesia tiene la autoridad para dejar de confirmar la profesión de fe de algún individuo que diciendo que es cristiano se comporta como un no creyente. Eso le llamamos disciplina. Eso le llamamos métodos disciplinarios. Hay un compromiso, hay una autoridad, hay una institución y por eso nosotros podemos, y creo por las escrituras, debemos formalmente exaltar la importancia de la obra redentora de Cristo en el corazón de las personas al incluirse en una iglesia local de manera formal y recibirlo de manera formal, de manera solemne, recordándole a las personas que decir que ser cristiano, decir que somos cristianos no es cosa ligera. Tus propias palabras te pueden condenar. Y decir que ser cristiano, que se es cristiano, es formar parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, Dios manda que nosotros formemos parte de una iglesia local. No podemos andar como que si Cristo no gobernara su iglesia o no tuviera un cuerpo o una esposa. Somos su esposa. Por lo tanto, como iglesia, queremos y debemos exaltar la importancia. Cuando un pecador se arrepiente, los cielos se conmueven y se alegran, los ángeles. Si hay gozo en los cielos, ¿lo recuerdan? Entre nosotros hay alegría, hay gozo y hay la comunicación y la expresión pública de decirle a las personas, te estás bautizando, te estás identificando públicamente con Cristo. Ahora estás diciéndole al mundo que estás dispuesto a morir por el nombre de Jesús y a negarte a ti mismo y seguir
seguirle a Él llevando tu cruz. Importante, ¿no? Importante. Por eso hacemos un pacto de membresía y por eso recibimos a nuestros miembros dando un testimonio público y confirmamos su profesión de fe en nuestras asambleas. Y añadimos a la iglesia a aquellos que bautizamos. Yo decía la semana pasada, en resumen, la formalidad no es un obstáculo para la autenticidad. Repito, la formalidad no es un obstáculo para la autenticidad. Es decir, la gente dice que ese formalismo quita lo genuino, lo auténtico, ¿no? Porque cuando yo me estoy graduando y voy a recibir mi título, es genuino y auténtico mi emoción de que me gradué. Soy un médico, soy un ingeniero, soy un abogado. Y cuando entonces tú estás recibiendo, te están recibiendo la membresía, tú tienes la alegría y el gozo de decir, Señor, has obrado en mí de tal manera que tu pueblo puede reconocer tu obra en mí. Solemnemente y con alegría. La formalidad no quita la autenticidad. No debería ser así, aunque nuestro mundo actual esté repleto de informalidad, de cosas que se hacen rápido, de cosas que se hacen sin compromiso, de personas ligeras en su palabra. Recuerden, la iglesia va camino al ideal que es la estatura de Cristo. Por eso nos desmarcamos de todas las culturas que nos quieran hacer ir en contra de los ideales bíblicos. Por eso la formalidad no es un obstáculo a la autenticidad, sino un vehículo para expresar la importancia de nuestros compromisos, la santidad de la adoración y el orden en la vida de la iglesia. Sirve como un recordatorio visible de que ciertas cosas son de tal magnitud que requieren un marco de respeto y seriedad. Por eso expresamos de manera formal y en un pacto lo que es importante para Dios y para nosotros, como lo es la membresía de la iglesia. Decíamos que nos identifica, además un pacto de membresía, nos une, nos distingue, nos responsabiliza, hace público y formal nuestro compromiso con el Señor de la iglesia y con la iglesia. De manera muy práctica, habiendo justificado el uso del pacto de membresía, el pacto de membresía es un documento que resume y sistematiza lo que Dios o la Biblia espera de un creyente que forma parte de la iglesia. Eso es un pacto de membresía. Resume los compromisos que hacemos a los demás cuando nos unimos a esta iglesia o a cualquier otra iglesia. En otras palabras, un pacto de membresía es una síntesis de cómo la Biblia nos llama a vivir juntos. ¿Cómo nos llama la Biblia a vivir juntos? Vamos a ver, como iglesia, levante su mano. Recuerda algunos versículos. ¿Cómo la Biblia nos llama a vivir juntos? Llevando las cargas los unos de los otros. ¿Qué más? Armonía. ¿Qué más? Amor amándonos, amor entre nosotros. Exhortación entre nosotros. Considerando al hermano superior a nosotros. Dígame otra cosa que la Biblia nos llama a vivir juntos. Preservando la paz. Muy bien, ¿qué más? Muy bien. ¿Qué más en nuestra relación? ¿Cómo la Biblia nos llama a vivir juntos? ¿Qué otra cosa como iglesia hacemos y velamos para que nosotros cumplamos? Las necesidades, orando los unos por los otros, visitando enfermos, cuidando las viudas. ¿Qué más? ¿Qué dice? A rendición de cuentas, siendo fieles al pacto, Juan, ayudando a necesitados, muy bien, comunión, predicar la palabra, Samuel, guardando la conciencia de los otros, muy bien. ¿Qué otra cosa nos dice la Biblia
que debemos expresar cuando vivimos juntos como iglesia. ¿Ok? Unidad, muy bien. ¿En qué nos ponemos de acuerdo para echar adelante la obra? ¿Qué dice la Biblia que hace la iglesia o los miembros de la iglesia? ¿Cómo? Tienen autoridad por las llaves del reino que le concedió. ¿Qué más? Muy bien. Jamie. ¿Cómo? Evangeliza. ¿Qué espera Dios de su iglesia, la que redimió? Que predique. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo nosotros echamos a andar el reino de los cielos también? ¿Cómo promovemos el avance del reino de los cielos? Ofrendando, adorando a Dios con nuestras finanzas. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Vea, hermanos, que allí está todo lo que resume el pacto de membresía. Fíjense que aquí está el pacto de membresía, con pacto de membresía en inicio. Ahí está todo. Por eso nuestro pacto de membresía contiene literalmente lo que ustedes han dicho. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo o porque lo dice Nueva Vida? ¿Quién lo dice? Las Escrituras. Hemos tenido meses hablando de eso mismo. Por eso nuestro pacto de membresía, si podemos darle un orden, está constituido por una introducción, está constituido por las promesas y está constituido por la bendición. Hay tres cosas que organizan nuestro pacto de membresía o la expresión. Uno, la introducción, las promesas y la bendición. Lo voy a leer para ustedes. Mire cómo dice la introducción. ¿Todos conmigo? Perfecto. Mire cómo dice la introducción. Entendiendo que por la gracia de Dios, Él nos ha permitido arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. ¿Sí lo ven? Entendiendo que por su gracia nos ha permitido arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué es un arrepentimiento? Renunciando a nosotros mismos y habiendo sido bautizados en nuestra profesión de fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a hacer ahora, confiando en su amorosa ayuda, solemne y gozosamente nuestro pacto. ¿Por qué vamos a hacer un pacto? Porque Él nos dio arrepentimiento y hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dice eso la Biblia? Sí, ese es el arrepentimiento. Luego habla de los compromisos, los cuales ustedes ya han dicho a la luz de las Escrituras. Lo que hace el pacto es resumirlo y sistematizarlo. Mire el primer compromiso. Vamos a trabajar y orar por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Efesios capítulo ¿qué? 4. Muy bien. Dios espera eso de nosotros. En segundo lugar, caminaremos juntos en amor fraternal. ¿Dónde dice eso? Lo acabamos también de leer en Hebreos. Caminaremos juntos en amor fraternal como corresponde a los miembros de una iglesia cristiana. Ejerceremos un cuidado afectuoso y vigilante sobre los demás y fielmente nos exhortaremos unos a otros en caso de ser necesario. ¿Dice eso la Biblia? Por supuesto. Ya lo hemos visto ampliamente en todas las clases. Por otra parte dice, no vamos a renunciar a nuestra congregación ni descuidar de orar por nosotros y por los demás. ¿En qué nos comprometemos? En que no vamos a renunciar a nuestra congregación ni descuidar de orar por nosotros y por los demás. La Biblia nos manda a orar los unos por los otros. La Biblia nos manda a cumplir nuestros compromisos. Que nuestra palabra sea sí y que nuestra palabra sea no, ya. También dice, haremos todo lo posible para vivir vidas que cuiden de sus almas, en disciplina y amonestación del Señor. Pregunto, ¿enseña la Biblia que nosotros debemos vivir
para ser ejemplo de los otros y para cuidar de los otros? ¿Que debemos ejercer la disciplina entre nosotros, la amonestación del Señor entre nosotros? Sí, con un ejemplo amoroso y puro para buscar la salvación de nuestros familiares y amigos. ¿Manda la Biblia que nosotros tengamos vidas piadosas para alumbrar con el Evangelio? Claro. En el argot más evangélico hay que dar testimonio. ¿Cierto? Entonces, ejemplo, nos comprometemos a vivir vidas santas para comunicar el Evangelio de manera consecuente. Si dice que eres cristiano, vive para Él y comunicas el Evangelio. Vivir vidas santas. ¿Quién nos manda a vivir de manera santa? Sé santo como yo soy santo, primera de Pedro. Levítico. También dice, recalcando esto, viviremos santamente y predicaremos el Evangelio para buscar la salvación de nuestros familiares y amigos. ¿Por qué oramos todos los miércoles? Por la salvación de nuestros familiares que no han creído, de nuestros amigos, de las personas que Dios nos ha dado a nuestro entorno. ¿Manda eso la Biblia? Sí. Nosotros nos gozaremos con los que se gozan y trataremos con ternura y simpatía a los que sufren. ¿Dice la Biblia eso? También. Soportando los unos las cargas de los otros. Vamos a buscar con la ayuda divina vivir con cuidado en el mundo. ¿Qué vamos a buscar? Vivir con cuidado con la ayuda divina. Renunciando a la impiedad. ¿La Biblia nos manda a renunciar de la impiedad? Claro. Renunciando a los deseos mundanos y recordando que, como hemos sido sepultados por el bautismo voluntariamente y resucitados de la tumba simbólica, así hay en nosotros una obligación especial de hoy llevar una vida nueva y santa. Amén. Romanos 6. Pero también nuestro pacto dice, vamos a trabajar juntos para que permanezca un ministerio fiel en esta iglesia. Vamos a trabajar juntos para que permanezca un ministerio fiel en esta iglesia. ¿Es la responsabilidad solo del pastor cuidar el ministerio de la iglesia local? De todos los miembros. Por eso necesitamos trabajar juntos para eso, manteniendo su adoración, una adoración bíblica que Dios mandó, con orden, con solemnidad, manteniendo sus ordenanzas como Dios dijo que se administraran, la cena y el bautismo, manteniendo las doctrinas como ya lo hemos visto. Entonces, todos, según la Biblia, debemos buscar la manera de mantener el ministerio de la iglesia local, porque quien hace ministerio es la iglesia. Los pastores tienen su responsabilidad en ello, que es equipar, enseñar, ayudar, darles la información, guiarlos para que todos, como piedras vivas, seamos un templo espiritual donde Dios habita, según lo que dice Pedro. Todos. Pero también, dice nuestro pacto, dentro de nuestros compromisos, vamos a dar alegre y regularmente para el apoyo de este ministerio, los gastos de la iglesia, el alivio de los pobres y la difusión del evangelio a través de todas las naciones. ¿Ven para qué se usa, está en el pacto, nuestra adoración con nuestras finanzas o nuestras ofrendas? Para el apoyo al ministerio, los gastos de la iglesia, el alivio de los pobres, la difusión del evangelio a través de todas las naciones. Ay, pero es obligado, estamos pagando una membresía. No, lejos esté de nosotros eso. ¿Estamos pagando la membresía de un club? No, lejos esté de nosotros eso. No se trata de eso, se trata de que Dios nos invita a que disfrutemos del privilegio de adorarle con todo lo que somos, porque se supone que nos redimió y resolvió el mayor de nuestros problemas. Por eso podemos derramar nuestra vida en libación delante de Él,
adorándole con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, porque finalmente somos mayordomos, administradores para el avance del evangelio. Por eso hablamos de que sea alegre y regularmente. Bueno, voy a dar para que Dios me multiplique más. Señor, te di bastante esta vez. No, voy a dar una vez al año, porque cuando dé una vez al año, o sea, no se trata de eso. Qué fastidio. ¿Para qué me hice miembro de esa iglesia? Ahora mira, tengo que estar ofrendando a cada rato. No, no se trata de mí, de la iglesia, se trata de Cristo. Entonces, en nuestro compromiso queda claro que defendemos el testimonio evangélico a través de las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, que defendemos el testimonio evangélico a través de la disciplina eclesiástica. Queda claro en nuestro compromiso que defendemos el testimonio evangélico de dar con fidelidad y con sacrificio en nuestras finanzas. Y hay una parte que también es importante en nuestro pacto que dice: nosotros, cuando nos movamos de aquí por una causa providencial, tan pronto que sea posible, es decir, cuando nos mudemos, tan pronto como sea posible, nos uniremos con otra iglesia donde podamos llevar a cabo el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros querríamos cumplir el espíritu de este pacto en otro lugar? ¿Por qué quisiéramos guardar el espíritu de ese pacto estando congregándonos en otro lado? ¿Qué piensan? ¿Por qué esa parte del pacto? Nosotros, cuando nos movamos de aquí por una causa providencial, tan pronto como sea posible, nos uniremos con otra iglesia donde podamos llevar a cabo el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué queremos guardar el espíritu? Cuando hablamos del espíritu es la esencia de este pacto. ¿Por qué? Es una pregunta, no es retórica. ¿Cómo? Muy bien, vamos por allí. ¿Qué más? ¿Por qué quisiéramos guardar el espíritu de este pacto? La esencia de este pacto. Para cuidar nuestra alma, muy bien. ¿Qué más? ¿Iglesia? Muy bien. Nos acercamos cada vez más, así es. ¿Por qué? ¿Ah? La unidad. Hermanos, finalmente, ¿quién es el que nos manda a hacer todo esto? ¿Y Cristo deja de ser Señor cuando nosotros salimos de Venezuela? ¿O nos vamos a otra iglesia? En la esencia de este pacto no está en Nueva Vida. Nosotros no somos los super sabios que mira lo inteligente que somos. En las Escrituras es Cristo quien espera eso de nosotros, por su obra, porque nos compró, porque le pertenecemos. Y si le pertenecemos aquí y en la China. Por eso guardaremos el espíritu de este pacto, porque lo que me está pidiendo, finalmente, la Iglesia Nueva Vida, es lo que dice la Biblia. Por eso les pregunté antes de que leyera el pacto, para que nos diéramos cuenta que ustedes tienen el pacto en su corazón antes de hacerlo. Y lo formalizamos a través de un compromiso. Porque se trata de Él. Y por supuesto, como nosotros solitos no podemos, el pacto tiene en su introducción, en su final, en su conclusión, también los matices de su introducción. Recuerden que introdujimos con la ayuda de Dios. Nosotros sabemos que podremos ser cristianos fieles solamente con la ayuda. Nosotros podemos ser fieles y obedecer a Dios solamente con su ayuda. Cuando empezamos a confiar en nuestras fuerzas, nos distanciamos. Pero escúchame, mi amado hermano, solamente por la gracia divina, con el acompañamiento, el recordatorio, el consuelo, el ánimo que da el Espíritu Santo, es que nosotros podemos ser fieles a Dios. Dios comienza la obra,
la continúa, la perfecciona y la termina cuando Cristo venga, glorificándonos y llevándonos a su presencia. Es Él de principio a fin. Por eso el cristiano depende de Él y nosotros introducimos de esa manera: Señor, ayúdame a ser fiel, porque estoy diciendo que soy cristiano y estoy siendo parte de tu iglesia y me estoy bautizando. Y luego al final del pacto decimos: Señor, ayúdanos, con tu bendición contamos, porque sabemos que solo en nuestra fuerza nunca podremos permanecer firmes. Por eso es que Pablo dijo: el que crea que está firme, que no caiga. Depende de Dios, siempre con humildad, entendiendo que es por su gracia. Que es por su gracia. La bendición final es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. ¿Por qué termina así? Que la gracia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, amén. Jesucristo está vinculando el nombre terrenal de Jesús con su oficio, Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador. Es decir, estamos diciendo que la gracia de nuestro Salvador, 100% hombre, 100% Dios, nos acompañe. Que el amor de Dios que nos dio a Cristo nos acompañe. Que la comunión en el Espíritu, por la obra del Espíritu que nos une entre nosotros, nos acompañe. Que sea con todos nosotros. Lo queremos. Que el Dios Trino, que la Santísima Trinidad nos acompañe en nuestro peregrinaje cuando decimos que somos cristianos. Así termina con una bendición final. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. ¿No se les parece también esa bendición final a cómo comenzaba o terminaban las cartas los apóstoles? ¿Por qué? Porque no lo hemos inventado. Ay, que son demasiado inteligentes porque son reformados. No, es porque está en la Biblia. La Biblia es Dios hablándonos. Y este es el formato que tenemos, donde todo lo que les he dicho está allí. Ahora se lo voy a leer completico, directo, para que tengamos nuestro tiempo de preguntas. Voy a hacer mis mejores intentos. No, yo lo tengo aquí. Ahí está, pero bueno, por lo menos tienen una idea. Aunque pueden, quizás, denme un momento. A lo que está en el poli. No sabía cómo abrirlo para que se viera. No, está bien, déjalo, siento si yo lo leo. No importa, eso está accesible. Dice así el pacto de membresía. Leo corrido, atención. Entendiendo que por la gracia de Dios, Él nos ha permitido arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo, renunciando a nosotros mismos y habiendo sido bautizados en nuestra profesión de fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a hacer ahora, confiado en su amorosa ayuda, solemne y gozosamente nuestro pacto. Prometemos que vamos a trabajar y orar por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Caminaremos juntos en amor fraternal, como corresponde a los miembros de una iglesia cristiana. Ejerceremos un cuidado afectuoso y vigilante sobre los demás y fielmente nos exhortaremos unos a otros en caso de ser necesario. No vamos a renunciar a nuestra congregación ni descuidar de orar por nosotros y por los demás. Haremos todo lo posible para vivir vidas que cuiden de sus almas en disciplina y amonestación del Señor y con un ejemplo puro y amoroso para buscar la salvación de nuestros familiares y amigos. Nosotros nos gozaremos con los que se gozan y trataremos con ternura y simpatía a los que sufren, soportando los unos las cargas de los otros. Vamos a buscar, con la ayuda divina, vivir con cuidado en el mundo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y recordando que, como hemos sido sepultados por el bautismo voluntariamente y resucitados de la tumba simbólica,
Así hay en nosotros una obligación especial de hoy llevar una vida nueva y santa. Vamos a trabajar juntos para que permanezca un ministerio fiel en esta iglesia, manteniendo su adoración, ordenanzas, disciplina y doctrinas. Vamos a dar alegre y regularmente para el apoyo de este ministerio, los gastos de la iglesia, el alivio de los pobres y la difusión del evangelio a través de todas las naciones. Y cuando nosotros nos movamos de aquí por una causa providencial, tan pronto como sea posible, nos uniremos con otra iglesia donde podamos llevar a cabo el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. 8 de febrero de 2015. En el 8 de febrero de 2015 nosotros hicimos o nos formalizamos como membresía. Teníamos varios años viviendo orgánicamente como iglesia, pero no nos habíamos institucionalizado. ¿Cuántos años teníamos, Elías? 3 o 4, ¿verdad? 3 o 4 años viviendo como iglesia. Congregándonos aquí, congregándonos allá, alquilando aquí, alquilando allá. Hasta que Dios nos fue dando luces en su palabra. Nos dimos cuenta de esto, revisamos la historia, el Señor nos ayudó a madurar y en el 8 de febrero, con la ayuda de otras iglesias locales, pudimos formalizar nuestra membresía, definirla y comprometernos el 8 de febrero de 2015. De 2015 al 2010 son... ¿Cuántos años? 2025, perdón, el error fue mío. Tenía razón lo que dieron 5. 2025, 10 años. Y antes de eso ya teníamos 13 años, sí, 13, 14 años como iglesia. También nosotros tuvimos un inicio, así como aquellos que aspiran a la membresía tendrán un inicio muy pronto. Hermanos amados, aspirantes a la membresía, amamos lo que Dios está haciendo en ustedes y estamos felices porque el Señor, a pesar de nosotros, los preserve. Y amamos que ustedes amen al Señor. Por eso alegremente queremos ser fieles para, a pesar de nuestros errores, seguir creciendo juntos. Nadie es más que nadie. Cristo es el único que salva. Y allí está nuestra esperanza. Pero también necesitamos recordar que la iglesia es la institución que Dios nos dejó para guiar nuestro discipulado. Ella es la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra, la iglesia local. Por eso los cristianos, Dios los salva y los une, los injerta en su iglesia. No podemos vivir sin iglesia. Ahora bien, mis amados hermanos que ya son miembros, también amo que podamos vivir en comunión y en relaciones espirituales. Lamento nuestros pecados, de los cuales necesitamos arrepentirnos y madurar. Que esto sirva como un recordatorio de lo que somos en Cristo. Que esto sirva como recordatorio de lo que Dios nos ha llamado a hacer, a vivir. Que esto sirva como una amonestación para que nosotros examinemos nuestra vida. Muchas de las personas que aspiran a la membresía, por lo general dan un argumento. Bueno, pero es que eso ni siquiera alguno de los miembros lo hace. Para nuestra vergüenza lo digo y lo digo públicamente. Por eso es que recordemos, sí nos comprometimos aquí como iglesia, pero ese compromiso no viene de la iglesia, eso viene de la palabra. Cristo es quien espera eso de ti y Él te ha capacitado, hermanos. La iglesia ha seguido teniendo su ministerio. Cada miércoles no hay luz, estamos orando. Nos quitan la luz, estamos orando. Llueve, estamos orando. Hay dificultades en nuestro contexto, inclusive tratamos de reunirnos a orar.
Todos los domingos estamos aquí con nuestro culto de adoración. Nos reunimos a orar y a cantar juntos. Aquí estamos. Dios ha preservado la iglesia a pesar de nosotros. Recordemos eso. Que esto sea un resumen que nos recuerde lo que Dios nos ha dado, el privilegio que nos ha dado, porque sabemos también que nos ha dado la capacidad de obedecer su palabra por su espíritu. Nos dio de su espíritu. Se trata de Él. Que esto nos anime y nos recuerde que cuando Dios nos regale a alguien y nos los dé aquí en la iglesia, con todo y eso, a pesar de nuestra negligencia, Dios nos está dando personas para discipular. Por favor, no dejes ese trabajo solamente al pastor o cada domingo o miércoles. Ama, involúcrate, disciplina, búscalo. Ora por ellos. Oremos por ellos. Porque es Dios quien nos los está dando. Amén. El Señor nos ayude a ser fieles a este pacto de membresía. Déjalo allí si quieres. Los escucho. ¿Será que puede? El otro micrófono está por ahí, quizás para escucharla. ¿Sirven los dos en simultáneo? ¿Sí? Pruébalo ahí para ver. Cuéntenme, hermanos. Preguntas. Ajá, hermano Freddy. ¿Cómo? Si puedes describir, bueno, te pido que definas la palabra autoridad. Autoridad. Voy a decir como decía el diccionario chimbito que yo tenía en la casa. Autoridad, dícese del que es que tiene autoridad. Bueno, hermano, permíteme pensar un poco en eso. Autoridad. Si hablamos desde el contexto de la iglesia, como tal, porque es en el contexto en el que estamos, autoridad como oficio es aquella persona a quien se le ha dado poder o se le ha dado habilidades y cualidades para tomar decisiones y dirigir en el entorno de la iglesia. Eso es, en este caso, los oficiales o los pastores. Si hablamos de autoridad como oficio, es un término que se puede aplicar inclusive en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, al presidente se le dio cualidad y se le dio también la capacidad por otra institución de asumir responsabilidades, funciones, dirigir y ejercer poder sobre otros. Eso, así con el resto de otras instituciones del Estado o civiles o académicas. En el caso de la iglesia es precisamente eso. Ahora, hablando de autoridad como en el ejercicio, el hecho de eso es que tú tienes la oportunidad, es tener la oportunidad de ejercer ese gobierno sobre otras personas porque Dios te ha calificado o te ha dado la capacidad sobre otro para hacerlo. En este caso, Dios, por el Espíritu Santo, aparta a hombres y los califica para eso. Fíjate que son hombres calificados con unos requisitos específicos. Primera de Timoteo capítulo 3 dice, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y continúa diciéndolo. En otras palabras, obispo significa supervisor, aquel que puede tomar una decisión sobre otras personas. Eso es una autoridad. Si yo no tengo autoridad, no puedo tomar decisión sobre las otras personas. Mis hijos no tienen autoridad en la casa para tomar decisiones sobre mí. Yo tengo autoridad para tomar decisiones sobre ellos. Por eso quiero como separar desde el término autoridad como función y el término autoridad como el ejercicio de esa función. No sé si a eso es lo que te referías. Claro, y eso es así. Lo que pasa es que finalmente Romanos capítulo 13 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y aunque esa autoridad le da cualidades a una persona para ejercer el poder sobre otros, ¿cierto?
¿quién le dio autoridad a esa institución? Fíjate que siempre vamos a apelar a un ente mayor. En este caso, Dios. Dios le dio la autoridad a los padres, Dios le dio la autoridad al Estado, Dios le dio la autoridad a la iglesia. Por eso es que la iglesia decimos que tiene autoridad sobre los miembros para confirmar su profesión de fe o para quitar esa confirmación o disciplinarlos. Permite que el hermano tenga el micrófono, hermano, para que los otros escuchen también. Si estamos hablando de autoridad, ¿verdad? Y se ve que esa autoridad fue la autorización que se le dio a un ente para que de una manera ecuánime aplique el poder. El poder es la acción de hacer, ¿verdad? Entonces, si la autoridad, por ejemplo, en el caso del presidente, él fue autorizado, ¿por qué? Por el pueblo. ¿Para qué? Ejerce. Para que sirva. O sea, que él se convierte en un servidor del pueblo, porque el pueblo lo está autorizando, ¿verdad? En este caso, si podríamos ver que la autoridad se explica como una manera vigorosa, ¿verdad? De una manera explícita, pues. Ya sé, ya te entendí. Ok. Entonces, eso como que entiende precisamente lo que es verdaderamente un concepto. Es como que si existiera una imposición aquí, aparte de lo que verdaderamente debería. Claro. Sí. De hecho, diría la frase por ahí, el que no gobierna para servir, no sirve para gobernar. Es una frase que es interesante también, pero que ya estaba en Cristo. El que quiera ser el primero debe ser el último o el servidor de todos. De allí que él diera el ejemplo de quitarse eso. Cuando yo estaba en Colombia, envié una frase a los grupos de la iglesia que decía que el hombre en la casa tiene la autoridad. Y autoridad, desde el punto de vista etimológico, ahora como entiendo que lo estás tomando, viene de autor, y autor significa el primero en servir, el primero en amar, el primero en dirigir, el primero en hacer lo que se debe hacer. Y tiene que ver con eso. Dios no quiere que haya autoridades tiránicas que se llenan de poder y que dejan de servir para servirse a sí mismos. Eso distorsiona el concepto de autoridad. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Qué más? Aquí está. No, primero a Johanna, que lo dejamos de último. Perdón por la voz, disculpa. Eso fue mi culpa, viejo, perdóname. En la clase que tuvimos sobre las responsabilidades familiares, Ok. se nos enseña en la palabra de Dios, por medio de que en el capítulo 6 de Efesios, dice que y obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien. Quisiera que me explicara a todas los que estamos aquí presentes, qué significa que será de larga vida aquí en la tierra. Ok. ¿Tiene un vistazo que está tocando esa corneta por ahí así? ¿O es la cosa? Perdona, Giovanni. Bueno, de larga vida en la tierra. Largo es de mucho. Y en la tierra aquí. ¿Qué pasa? Que eso tiene una connotación también desde el concepto hebreo. No, de larga vida no es simplemente que vas a vivir 100 años y otros van a vivir 50. Deshonraste a tus padres y vas a vivir 20. Que es una realidad, ¿no? Puede ser una realidad, pero no se encarga de eso solamente. La idea es que tengas una vida significativa, completa, plena, o sea, vivirás tu vida bien, como de hecho lo vamos a ver en el sermón. De largos días en la tierra no solamente significa el tiempo, sino la calidad. 1, 2, esa largura que comunica y esa calidad lo que hace es señalar entonces un aspecto escatológico,
la esperanza que tenemos. Si tú honras a tu padre y a tu madre, no solamente te irá bien aquí, sino que Dios se agradará de eso y estás dando la respuesta de que eres un cristiano y por lo tanto tu vida no va a permanecer aquí, va a ser eterna, va a ser buena, va a ser bien. ¿Por qué? Porque estás en la presencia de Dios. Eres una persona salva en ese sentido. Entonces no se trata solamente de aquí en la tierra, aunque sí tiene que ver, pero nos levanta la mirada a la eternidad. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, explicaba yo en su momento, es importante. De hecho, es el único o primer mandamiento con promesa. Y es tan importante que los hijos que deshonraran y fueran tercos con sus padres eran apedreados en el antiguo pacto. ¿Y qué pasa? Una persona que en la sociedad pueda vivir sistemáticamente deshonrando a sus padres, a las autoridades que le dan alimento, lo han cuidado y lo han traído a la vida, una persona que sistemáticamente puedan vivir de manera rebelde y deshonrando y desobedeciendo a aquellos que le dieron o a aquellos que fueron usados por Dios para darle la vida, entonces es un ciudadano, es una persona, es un individuo muy peligroso para la sociedad. Porque si no pudo obedecer a su papá y a su mamá, quien los trajo a la vida y los mantuvo de chiquito, ¿a quién otro va a obedecer? Por eso el versículo del Antiguo Testamento termina diciendo, y así quitarás el mal en medio de vosotros. ¿Sí te das cuenta? Entonces, obvio, ahora lo llevamos en la práctica, Johannes. ¿Qué pasa con los muchachos rebeldes y contumaces de la autoridad? ¿En qué terminan? Terminan en personas antisociales, personas que buscan dañar al prójimo, que usan la fuerza para beneficiarse de los otros. ¿En qué terminan esas personas? El que hierro mata, su vida es muy corta. ¿Sí te das cuenta? Entonces tiene una connotación de sabiduría, tiene una connotación de salvación y tiene una connotación escatológica del tiempo futuro. Pero básicamente no solamente significa que vas a vivir mucho, sino que vas a vivir conforme a la calidad que te da honrar a tus padres y honrar a Dios. No sé si me comuniqué. Ok, para servirte. ¿Alguien más? Ah, Henry. Oveja. Hay una frase que quisiera expandir un poquito o explicar las explicaciones o ayudar a entender un poco más cuando dice no vamos a renunciar a nuestra congregación ni descuidar de orar por nosotros y por los demás. Creo que las otras frases después de la comenta no claras cuando dice ni descuidar de orar por nosotros y por los demás. Pero esta primera frase donde dice no vamos a renunciar a nuestra congregación, quiere decir eso que no hay manera en que alguien pueda renunciar. ¿Cuáles son las implicaciones básicamente de eso? Ok, gracias. Bueno, la renuncia a la que se está apelando allí es una renuncia voluntaria por razones obviamente indebidas. Voy con la segunda pregunta. ¿Hay algunas razones por las cuales sí podamos renunciar de la membresía? Voy a la práctica. Me mudé del país, como ha pasado mucho. Ese 8 de febrero éramos 65 personas, de las cuales, la membresía ahora es como de 50. Y de esas 65 y de esas 50 solo estamos de la primera corte como 5 personas o 7 personas. El resto son personas que Dios ha incluido en la iglesia local. Ahora, si han ido y al irse tienen que buscar otro lugar a donde congregarse, cumpliendo el espíritu del pacto. Por moverse se hacen parte de otra iglesia y renuncian de esta membresía. En otras palabras, una razón viable y clara y bíblica para tú dejar de venir o renunciar a la membresía o a tu congregación es que te mudes de lugar y que puedas cumplir el espíritu del pacto, ser parte de una iglesia local donde hagas vida de iglesia y obedezca la palabra de Dios. Una. En segundo lugar, podemos hablar de renuncia cuando hay situaciones que tienen que ver
con la doctrina. Por ejemplo, nosotros pudiésemos tener y recibir personas que tienen otro tipo de doctrina en nuestra membresía. ¿Por qué? Porque lo que más nos interesa es que sea creyente, que se comprometa con la iglesia local y que guarde las doctrinas de la iglesia. Fíjese, hay una diferencia entre guardar las doctrinas de la iglesia y combatir las doctrinas de la iglesia. Yo puedo estar aquí teniendo perspectiva, una cosmovisión congregacionalista o presbiteriana, inclusive dispensacionalista, adorando con el pueblo de Dios, pero cuando tenga la oportunidad me mudo de iglesia, si sea una iglesia que queda 1 kilómetro, 2 kilómetros, porque hay una iglesia donde yo me puedo congregar con limpia conciencia y es presbiteriana, es dispensacionalista, qué sé yo, y se va para allá. Es un creyente que no pecó de manera deliberada o impenitente, sino que está buscando ser consistente con su propio entendimiento de la adoración o de la escatología. Y en conversaciones uno dice, sí, es creyente, vas a vivir allá como cristiano, porque, ojo, este pacto no significa que nosotros creamos que somos los únicos que tenemos la verdad, no. De allí precisamente la razón de la renuncia puede ser que tú encontraste una iglesia donde ahora sí puedas congregarte con una limpia conciencia y te vas para allá a hacer vida de iglesia como cristianos, porque la iglesia militante existe. Y puedes entonces renunciar por doctrina. ¿Ok? ¿Cómo no puedes renunciar? Bueno, que tú hayas pecado y no quieres que la iglesia se dé cuenta de tu pecado, que estés de manera escondida o impenitente y te quieras esconder y decir, antes de salir excomulgado, renuncio. Eso es como cuando tú cometes un crimen en Venezuela y antes de que te metan preso, te vas del país. No, se fue del país. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por pecado no se puede renunciar. Porque ahora me siento más feliz o ya no quiero porque, ¿sabes? Tuve problemas con Alondra, me vio feo. Y tuve problemas entonces también con Norma, ya me vio feo. Y tuve problemas con Josuán y esto. Me voy porque ya nadie me gusta. No, porque si lo notan, lo que se espera de un cristiano es que tenga la capacidad por el Espíritu Santo, a la luz del Evangelio que lo transformó, de resolver sus conflictos, de amar, de perdonar y buscar la reconciliación y que su vida entonces responda a lo que Dios está haciendo en su pueblo. Mi horario, mis esfuerzos, mis afectos, mi familia ahora se inclinan a yo cumplir lo que la palabra de Dios demanda de mí en esa iglesia local. Por eso quizás la iglesia queda más lejos. Hay algunos que pueden tener 3, 4 iglesias a 100 metros a la redonda, a 200 metros. Pero ¿por qué vienen a Nueva Vida, por ejemplo? ¿Por qué? Porque pueden adorar y congregarse y vivir con limpia conciencia, buscando la comunión cristiana, y se vienen hasta acá. ¿Por qué no en aquellas iglesias? Entonces ven que se acomoda en virtud de lo que eso significa. Por lo tanto, no puedo renunciar de la iglesia simplemente porque ahora estoy en incomodidad o porque en algún momento simplemente no tuve lo que yo quise en esa iglesia. Por ejemplo, yo quería, chico, casarme con aquella muchacha. No se me dio. O yo quería casarme con aquel muchacho. No se me dio, me voy de la iglesia. Porque estoy en búsqueda de una familia. No, eso no es una razón lícita. No, bueno, yo estoy buscando, ¿sabes qué? Yo soy bueno con los audiovisuales. Y si yo fuera parte de Nueva Vida, de verdad que todos leyeran lo que dice allí. Refrigeración, yo soy el mejor. Esos aires no estuvieran tan fríos. Acomodaría los aires. Pero el hermano nunca llegó a eso, o la persona nunca llegó a eso, entonces me voy de la iglesia. Como también puede ser la enseñanza o el ministerio público. Yo quiero ser pastor allí, yo tengo la capacidad de ser un líder, yo puedo enseñar. Me di cuenta que nunca pude, por alguna razón de nuestra eclesiología o por cuestiones de carácter, entonces voy a alguien donde tenga los estándares más pequeños, donde sí me permitan servir. No es una razón lícita. ¿Por qué? Porque si tú viniste para buscar un puesto y no viniste por Cristo,
entonces las razones están mal. Y si eres ya parte de la iglesia misma va a ser un factor que Dios use para que tú crezcas en santificación y te des cuenta que tu corazón estaba apuntando a otra cosa y no a Cristo. Por lo tanto, eso tampoco es una causal de renuncia. Es una causal más bien de amonestación y disciplina. ¿Qué es otra causa de renuncia? Bueno, quizás, que aquí está un poquito más debatible y hay que evaluarla, por eso es que según las circunstancias hay que ver qué se puede hacer. Es que la persona quede totalmente incapacitada para asistir a la iglesia. Enfermedad, y está totalmente desprovisto o desprovista de hacer vida de iglesia. Sinforosa. Ah, claro. Ahora, y es allí donde iba, gracias Elías, pero es allí donde iba, estamos en el espíritu, varón. Es allí donde iba. La hermana Sinforosa era miembro de la iglesia, pero estaba en cama. Y nosotros la visitábamos y eso. No es que haya renunciado a la membresía, sino que estaba como en un tipo de membresía extraordinaria en la cual podíamos ir a atender a la hermana. En situaciones, porque una hermana anciana, ¿qué edad tenía Sinforosa? 80 y pico ya para 90, ¿verdad? Y eso es pero estaba cerca de la iglesia. Y los hermanos, sus hijos y nietos eran parte de la iglesia, o sea que estaban en esa comunión. ¿Qué pasa? Que la persona viva muy lejos y no pueda llegar a la iglesia por cuestiones de salud y hay una iglesia donde se pueda congregar con limpia conciencia. Bueno, entiendo que debemos, y allí hablamos de traspaso de membresía, cualquier otra cosa. También en ese sentido por sabiduría se han expresado diferentes tipos de membresía, hablando inclusive de membresías asociativas. ¿Qué es una membresía asociativa? Bueno, eres miembro de la iglesia mientras que tienes que ir a trabajar 6 meses, 4 meses a un lugar por cuestiones laborales y ahora estás haciendo vida de iglesia en otro lugar. Y quieres hacer vida de iglesia, participar de la cena y entre los otros beneficios. Entre iglesias nos ponemos de acuerdo y vimos, esta situación es extraordinaria, no es el común, entonces por favor te pedimos que lo recibas allá y que él pueda hacer vida de la iglesia. Le estamos dando las cualidades a esa iglesia local de inclusive disciplinar a esa persona si se aparta de la fe o si empieza a pecar de manera impenitente. Eso con respecto a ese tipo de membresía. Pero puede ser también que en aspectos misioneros, en la asociatividad de la iglesia, entre 4 iglesias, apartemos un misionero. Y apartando ese misionero, nosotros podemos tomar de la iglesia Nueva Vida, lo apartamos y fue a Amazonas. O simplemente la iglesia Nueva Vida necesita que un miembro se prepare más y lo envía a otro lugar a estudiar, a otra iglesia local, y entonces entra en un tipo de relación allí, o renuncia, o entra en una membresía asociativa. De hecho, a mí me pasó en su momento. Claro, yo estuve un año fuera estudiando y yo fui miembro asociado de la iglesia en donde estuve. Participé de la cena, de los beneficios y así sucesivamente. Pero lo que sí debe quedar claro, que es el caso ordinario y concreto que nos compete a nosotros de manera común, es que no vamos a renunciar de la membresía por razones que no son bíblicas, por razones de querer, de estar más cómodo, de servir. Es el lugar donde Dios te dio, es el lugar donde te comprometiste, providencialmente. Por eso no podemos renunciar de una manera ligera, sin considerar el pacto o el compromiso que hemos hecho. ¿Qué razón hay para renunciar? ¿Ok? Henry, ¿así más o menos? ¿O hay otro punto que tú entiendas que se me pasó por alto? Dale el micrófono, por favor.
está bien, doctor. Lo que pasa es que cada situación, cada caso siempre tiene Sus particularidades. su particularidad y siempre hay un razonamiento más amplio y diferente de cada uno de ellos, conforme a lo que los mandatos bíblicos nos permiten. Claro. Y yo también preguntaba porque las escrituras en eso no son muy explícitas. Ok. Sí, si no el pacto directamente, lo que hacemos, las escrituras no tratan eso de una manera explícita, sino quizá más implícita a través de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, Romanos 16, segunda carta de la Tesalonicenses, Claro. Tito, y así, cada una de ellas va tratando y por eso cada caso se va adaptando según el consejo bíblico. Es interesante, me recordaste un aspecto que con esto termino. ¿Es ese micrófono? Ok. Entre el mundo evangélico, donde la formalidad y la solemnidad ha sido minimizada, cuando el evangelio no se ha comunicado adecuadamente, los cristianos, por ignorancias y otros voluntariamente, deciden andar de iglesia en iglesia. O cuando tienen el primer problema con alguien o no les gusta algo a la iglesia, salen corriendo y están en otra. Pero esa persona sirvió allí y hizo varias cosas. La pregunta es, ¿qué razón hay en el corazón de alguien para renunciar a irse a otra iglesia local? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se atendió? ¿Qué tienes en mente para renunciar de tu iglesia de la noche a la mañana? ¿Qué pasó que no trataste ese asunto? Esa es la desventaja que no cuida nuestras almas de no tener una membresía formal. Cuando la iglesia llegó y no tenemos a alguien, no sé, así, duró 3 meses, ahora sí sirve. Pero resulta que la persona fue, sirvió y se fue a los otros 2 meses. Comunica informalidad, desorden, falta de solemnidad, falta de compromiso. Es como que si Dios estuviese contento con ese vaivén de las personas, pero no es así. Porque comunica incredulidad. Y aquel que es incrédulo es como las ondas del mar que van y vienen. Santiago capítulo 1. Por eso es importante evaluar por qué quieres renunciar o por qué te vas a renunciar. ¿Qué pasó? ¿Qué no arreglaste en tu corazón? ¿Cambiaste de doctrina? ¿Te vas a mudar? ¿No obtuviste lo que quisiste? Quizás Dios te está diciendo que ese no es tu lugar. Porque está usando la iglesia para eso. Entonces, eso es para aclarar y desmarcarnos un poco de lo que sí vemos la tendencia, lamentablemente, en el mundo evangélico actualmente. ¿Okay? Entonces, hermanos, hasta aquí nuestra clase, que nos tomamos un poquito más de tiempo. Gracias por su atención. Insisto, si todavía tienen alguna duda, pueden consultarme, pueden preguntarme y con gusto les responderé. Porque yo sé que puede existir algunas dudas. Tenemos asamblea hoy en la tarde, por favor ore por nosotros. Y si Dios lo permite, tendremos recepción de miembros. ¿Cuándo es qué? Recuérdenme la fecha. 7 de septiembre. ¿Ok? Dios les bendiga. Oramos. Padre, gracias por este buen tiempo que nos has regalado. Lo que yo no pude comunicar con claridad, te ruego que tu espíritu lo ubique en la mente y en los corazones de mis hermanos. Convéncenos de pecado, de justicia y juicio. Ayúdanos a vivir para tu gloria como iglesia y guárdanos de nuestros propios pecados. Somos débiles, Señor. Y a la luz de nuestra debilidad y de lo importante que es ser parte de tu pueblo, de tu iglesia, es que nosotros queremos de manera solemne comprometernos entre nosotros mismos y guardar el espíritu de este pacto. Que en últimas, simplemente la expresión de tu palabra y lo que esperas de los cristianos. Yo te ruego que me ayudes y que nos ayudes. Y te ruego que ayudes a todas aquellas iglesias que por ignorancia, porque así le enseñaron, todavía siguen de esa manera inestable. Por favor, ayúdalas, sígueles dando luz. Y si tú quieres que nosotros podamos servirles, úsanos para tu gloria, Señor. De manera que también te ruego por humildad,
para que podamos amar a nuestros hermanos de otras denominaciones o iglesias y servirles hasta donde nos permitan y tú nos des la oportunidad, Señor. Rogamos por ellos, Señor. La palabra enseña que nadie es más que nadie. Simplemente somos servidores tuyos, como recordamos hoy. Ayúdanos a ejercer la autoridad con amor, con humildad, también con firmeza y con mucho servicio. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Gracias por todo este tiempo de clases. Amén.